Bueno, buenos días. Hoy vamos a desarrollar estos ejercicios que eran parte del parcial eh, y voy a compartirles aquí la pantalla para que miremos cómo era el tema de esos ejercicios. Entonces, lo primero que decía el ejercicio es que al iniciar el mes de enero, la empresa comercial con seguridad presentaba las siguientes cuentas con sus saldos. Caja, cuentas por cobrar, deudores, equipos de cómputo, intereses pagados por anticipado, inventario de mercancías, cuentas por pagar a proveedores, vehículos, sueldos por pagar, reserva legal, obligaciones bancarias, muebles y enseres, acciones en compañías asociadas, arrendamientos por pagar, intereses recibidos por anticipado, documentos por pagar, cesantías por pagar y capital social. Decía que se requería registrar las transacciones que figuran a continuación correspondientes al mes de enero. En ningún momento el ejercicio les está diciendo que clasificaran estas cuentas. Simplemente lo que les está diciendo es, con base en estos saldos, haga algunas transacciones que corresponden al mes de enero y tenga pendiente estos saldos para realizar las transacciones. Entonces, la primera transacción que vamos a hacer es la de paga 1.800 de arrendamiento a razón de 600 cada mes, que incluye el del mes pasado que se debía, el de este mes y el del próximo. Entonces, si nosotros miramos, efectivamente aquí había un arrendamiento por pagar de 600. Y si dice que paga 1.800 de arrendamiento, que incluye el del mes pasado que se debía, el de este mes, el del próximo, yo haría lo siguiente. Si este es el Excel, y aquí tengo que activos son iguales a pasivos más el patrimonio. El ejercicio nos decía, paga 1.800, o sea, yo saco del efectivo 1.800, lo voy a hacer paso a paso para que lo entiendan. 600 por cada mes, que corresponde a 600 del mes anterior. Entonces yo podía decir efectivo o caja. Lo lógico es que tuviéramos caja, pero vamos a dejarlo entonces en caja. Caja menos 600. Con esos 600 pago el arriendo del mes pasado, que ya está causado. Luego eso es un arrendamiento por pagar menos 600. Aquí no hay pérdida y recuerden que cuando se dice se debían es porque ya se había reconocido un pasivo y ya se había reconocido su pérdida. El arriendo de este mes. Si yo estoy pagando el arriendo de este mes muy cumplidamente, saco de la caja 1.600 y reconozco una pérdida de servicios por 600 porque he reconocido el servicio del arriendo que estoy pagándolo este mes. Y por último, decía, y paga el arriendo del próximo mes. Entonces, si yo estoy pagando el arriendo del próximo mes, significa que saco de mi caja 600 y tengo un arriendo pagado por anticipado, que es un activo porque el próximo mes es un derecho a mi favor. En este caso sería el mes de febrero. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa transacción, estoy viendo, y esto sería el caso, por ejemplo, de pagarla el 31 de enero. El 31 de enero pago lo del mes pasado, o sea, lo de diciembre. Pago el de este mes, una pérdida. Y pago el del mes de febrero. Y esa sería la primera transacción de este ejercicio. La segunda transacción nos decía que se abre un CDT a 180 días, que voy a copiarla aquí para que la vayamos viendo. Se abre un CDT a 180 días por 6.000 con intereses del 9% trimestral, pagaderos los intereses mes vencido. De esto han pasado
26 días. Si yo tengo la transacción aquí, abre un CDT a 180 días por 6.000, lo primero que yo tengo que hacer es que saco de la caja 6.000 y tengo un aumento de un activo que se llama un CDT más 6.000. ¿Sí? Voy a pintarlo aquí. Me está diciendo que en el momento cero de esta transacción, yo he abierto un CDT a 180 días. O sea que en 180 días me van a devolver los 6.000. Me está diciendo adicional a eso que los intereses son del 9% trimestral pagaderos los intereses mes vencido. O sea, que es una transacción que paga 9% trimestral, pero que esos intereses los paga mes vencido. O sea que cada 30 días se van a recibir intereses así. Aquí recibo intereses, aquí recibo intereses y aquí recibo los últimos intereses. ¿Cuánto recibiría de intereses? Pues podríamos decir 6.000 por el 0.09, que es 9 dividido 100. Como esto es trimestral, perdón, aquí me faltaron los 90, los 120 y los 180. Como es 9% trimestral, significa que esto lo voy a dividir por 90 para sacar el interés de un día. Y lo multiplico por 30 días. 6.000 por el 9% trimestral significa que en un trimestre me voy a ganar 540, pero como es mensual, divido 90, son 6 pesos. Por 30 días significa que cada mes voy a recibir 180. 180, 180, 180 y 180. 180 más 180, 360. Más 180, 540. ¿Sí? Aquí está el trimestre. Esto es lo que voy a recibir porque el interés es mes vencido. El interés de este mes aquí. Así. Pero me dice el ejercicio que de esta transacción hasta el momento solo han pasado 26 días. O sea que estoy aquí. ¿Qué está diciendo el ejercicio? Que el banco ya tuvo mi plata durante 26 días. ¿Cuándo me va a pagar intereses? Me va a pagar intereses al día 30. Pero yo ya reconozco que el banco ha tenido esta plata 26 días, luego yo ya tengo un derecho a cobrar 26 días. ¿Qué a cuánto equivale? 6.000 por el 0,09 dividido 90 por 26 días. Si yo divido, que sería lo mismo que yo dijera, si 180 es para 30 días, ¿cuánto será para 26? Entonces, si yo hago esos dos cálculos, me daría 6.000 por el 9% dividido 90 por 26 y eso me da 156.
Quiere decir que yo ya me he ganado 156 pesos. ¿Me los han pagado? No. Pero como transcurrió el tiempo y la causación dice, reconozca una utilidad si ha prestado un servicio. ¿Le prestó un servicio en la medida en que el banco ha tenido su plata? Sí. ¿Se los han pagado? No. Entonces, ¿qué tiene? En este caso tendríamos unos intereses por cobrar de más 156 y como los hemos ganado en el patrimonio tenemos una utilidad de 156. Y esa sería nuestra segunda transacción. La tercera transacción que dice, llegaron los recibos de agua y luz y teléfono por 2.000, de los cuales solo se pagan 1.500. Si llegaron los recibos de servicio de agua es porque yo ya los he consumido y eso es una pérdida. Ya los consumí. Solo pagué 1.500 efectivo o caja, perdón, menos 1.500. Y como solo pagué 1.500, significa que estos hay 500 que tengo que pagar. Entonces yo podría poner una cuenta de servicios públicos por pagar de más 500. Esa sería la transacción. Alguien podría haber hecho la transacción de esta manera. Llegaron los servicios públicos, reconoció la pérdida por 2.000 y tiene unos servicios públicos por pagar de más 2.000. Ah, pero es que solo mandó pagar 500. Caja menos 500, menos 1.500, perdón, y servicios públicos por pagar menos 1.500. Realmente esto no es cierto, porque lo que nosotros estamos diciendo es que llegaron los recibos por 2.000, no se pagaron y posteriormente van y se pagan. Por eso se reconoce la deuda por 2.000. En este caso lo que está diciendo es, llegaron los servicios públicos y se pagan 1.500, se quedan debiendo 500. ¿Cuánto es la pérdida? 2.000. Listo. No me permite borrar aquí. Permítanme aquí a ver qué pasó. Listo. Vamos para la cuarta. Ahorita borramos esa otra transacción. Cuarta. Dice, hace un abono a la obligación bancaria de 4.000. ¿Cuál es la obligación bancaria? Pues por eso precisamente decía lo que se tiene en los saldos. Y si yo miro en los saldos, tenemos una obligación bancaria de 45.000. Entonces, si yo hago un abono de la obligación bancaria, significa que saco de mi caja 4.000 y disminuyo la obligación bancaria en 4.000. Eso es hacer un abono a la obligación bancaria. Dice adicional a eso que paga de 300 de intereses vencidos. ¿Qué es 300 de intereses vencidos? 300 de intereses vencidos es que al final del mes tengo que pagarlos y voy y los pago. Entonces, saco de la caja 300 y reconozco una pérdida de 300. Un error muy grave es decir, no, los intereses vencidos es que los tengo por pagar, es un pasivo. No, nosotros no tenemos vencidos, no significa que tenga intereses que se debían de periodos anteriores. Y aún así, nosotros no tenemos registrados en nuestros saldos intereses por pagar como para que los podamos disminuir.
Entonces, intereses vencidos es que al final de cada periodo tenemos que pagarlos y en este caso los estamos pagando. También dice el ejercicio que paga intereses de 3 meses por anticipado por el saldo a razón de 18% anual. Si originalmente yo tenía que debía 45.000 y pago 4.000, significa que estoy debiendo 41.000. Y me dice que pago intereses del 18% anual, entonces por 0.18, como esto es anual dividido 360, y lo multiplico por 90. Y eso me daba 1.845. También yo hubiera podido decir 41.000 por el 18%, como esto es anual, dividido 12, saco el interés de un mes y lo multiplico por 3. Y eso me da los 1.800. Entonces, yo estoy pagando por anticipado. Yo estoy teniendo un derecho por 3 meses. Luego, saco de la caja 1.845. Siempre si yo hago un pago por anticipado, se debe salir de la caja. Y la doble partida es un interés pagado por anticipado de más 1.845, porque significa que va a tener ese derecho por 3 meses desde el momento en que he pagado esto. Decía, por último, esa transacción que además causa los intereses que estaban como pagados por anticipado a inicios de enero. Si yo causo, lo que está diciendo es, lo primero es que tengo que ir y mirar cuánto tengo, perdón, en los saldos. Entonces, miremos cuánto tenemos en los saldos. Decíamos que en los saldos teníamos unos intereses pagados por anticipado 2.000. ¿Qué está diciendo? Que los cause, que reconozca que ese derecho ya se está disminuyendo. Entonces, si yo los causo, los intereses pagados por anticipado se disminuyen en 2.000 y la doble partida de un pago por anticipado es que se vuelve una pérdida por 2.000. En el próximo periodo, estos intereses pagados por anticipado se irán causando y se irán volviendo una pérdida. Y esa sería la cuarta transacción. Quinta transacción. Dice, el 1 de enero se reciben 3 meses de un arriendo de un local de la empresa por 200 cada mes. Entonces, si yo recibo el 1 de enero, porque estoy haciendo transacciones del mes de enero, significa que recibí 3 meses. Aumenta la caja en, eran 200, o sea, 600. Y esa caja que aumenta en 600 tiene una doble partida que es que yo tengo la empresa tiene un local, lo ha arrendado y a la persona que lo ha arrendado nos está diciendo, mire, le pago 3 meses por anticipado. Entonces, mientras para la persona que arrienda el local tiene un activo que se llama pago por anticipado, nosotros tenemos un recibido por anticipado. Un recibido por anticipado es un pasivo, también se le conoce como pasivo diferido. Entonces yo puedo poner arriendo recibido por anticipado de más 600. ¿Por qué es un pasivo? Porque es que yo he recibido la plata, pero todavía no puedo decir que me la he ganado porque esa persona tiene que estar en ese local durante 3 meses y hasta el momento no ha estado en el tema. Podría suceder que en la tarde, el día que me entrega la plata, en la tarde me diga, oiga, no, Juan Carlos, ya no quiero seguir con el local. Entonces tendría yo que devolverle la plata. Por eso es un pasivo. Recuerden el tema de las matrículas.
las matrículas recibidas. Para la universidad, la plata que pagan los estudiantes aumenta su caja y tiene un pasivo diferido. Para el estudiante, sale de su caja y tiene un pago por anticipado, una matrícula pagada por anticipado. Pero dice el ejercicio que de esto hay que causar al 30 de enero, o sea, causar el mes. Significa que está diciendo que este arriendo recibido por anticipado, que es un pasivo, ya se está causando. Está diciendo, mire, ya pasó un mes. O sea, de esa deuda que teníamos de 600, ya 200 no los debe. ¿Por qué? Porque ya pasó y la persona estuvo en el local durante un mes. Y ese pasivo se disminuye y se vuelve una utilidad. ¿Por qué? Porque yo como empresa, yo ya puedo decir, sí señor, yo ya me he ganado 200 porque la persona, el inquilino, estuvo un mes en este local. Y si se fuera dentro de un mes, pues yo ya no le voy a devolver 600, solo le voy a devolver 400. Pero 400 es el saldo. Esa sería la quinta transacción. Sexta transacción. ¿Qué decía la sexta transacción? La sexta transacción dice, los sueldos del periodo valen 6.500. La voy a poner si quieren aquí nuevamente. Los sueldos del periodo valen 6.500 y se pagaron descontando 180 del seguro social correspondiente a lo que deben pagar los empleados y 390 de retención de la fuente. Entonces, yo les había dicho que para los sueldos debíamos tener en cuenta la ecuación A menos B igual a C. Y habíamos dicho que C era lo que se pagaba en efectivo por los sueldos, que B eran los descuentos a los empleados, y dijimos que eran por seguridad social y retención, y A era el valor de la nómina y la pérdida, o la pérdida. Entonces, decíamos, mire, lo primero es que le descontó 180 y 390, entonces nosotros perfectamente podíamos decir que 180 era lo del seguro social y 390 lo de la retención en la fuente. Que como se lo descontó a los empleados y no es plata de la empresa tiene un pasivo y decíamos, seguridad social por pagar más 180 y retención en la fuente por pagar más 390. Es por pagar. Retención en la fuente no es nada, seguridad social no es nada. Los pasivos generalmente se reconocen porque su apellido es por pagar y los activos se reconocen porque su apellido es por cobrar. Listo. Ahora bien, lo que hay que saber es si es estos 6.500 ¿dónde van? Si en A o en C. Y el ejercicio decía que es en A. ¿Por qué? Porque está diciendo, los sueldos del periodo valen 6.500 y se pagaron descontando. O sea, a estos 6.500 quítele 180 y retención y 390. ¿Sí? Otra cosa muy distinta es que el ejercicio hubiera dicho, los sueldos del periodo valen 6.500 y se pagaron después de haber descontado. O sea, a estos 6.500 ya le quito esto. Entonces, en este caso sería aquí. Pero eso es después de. Aquí está diciendo, descuéntele, quítele. Entonces, sería 6.500 en A. Entonces, sabríamos que 6.500 era la pérdida. Y el efectivo, simplemente decíamos, pues 6.500 menos 180 y menos 390 igual a 5.930. Entonces, registrábamos caja menos 5.930 y una pérdida porque hemos recibido el servicio de los trabajadores por 6.500.
Alguna persona habría podido decir, oiga, pero es que nosotros tenemos en nuestros saldos unos sueldos por pagar de 3.600, pero es que el ejercicio en ningún momento nos está diciendo que pagamos los sueldos que se debían. Simplemente está diciendo que pagamos los sueldos de este periodo. Otra cosa es que una transacción dijera, adicional a eso se pagan los sueldos que se debían. O estos 6.500 incluyen los sueldos del periodo anterior, que sería totalmente la transacción. Pero esto simplemente decía el ejercicio. Esa sería la transacción número 6. Transacción número 7. La transacción número 7 decía, y voy a ponerla aquí, la voy a copiar aquí, y decía lo siguiente. El 21 de enero da en parte de un vehículo nuevo unos muebles y enseres que tienen un valor en libros de 10.000. Lo primero que hay que enterar es que se podría preguntar, dice, da en parte de pago de un vehículo nuevo, pero da en parte de un vehículo nuevo para comprar un vehículo, está entregando unos muebles que tienen un valor en libros de 10.000. O sea, para comprar ese vehículo, está entregando unos muebles que en libros, estos son los libros, entonces dentro de los muebles y enseres debemos tener, aquí hay 31.000, entonces aquí hay unos muebles que tienen 10.000, un costo de 10.000. Entonces, estamos entregándolos. Entonces, esto ocurre el 21 de enero. Luego, muebles y enseres menos 10.000, porque ese es el costo de nuestros muebles en los activos que tenemos. El vehículo nuevo vale 16.000. Listo, está diciendo, estamos comprando un vehículo nuevo en 16.000. ¿Sí? Los muebles y enseres se los reciben en 8.000. ¿Qué está diciendo? Que si bien para nosotros nos cuestan 10.000, la persona a la que le estamos comprando el vehículo nos está recibiendo estos muebles en 8.000. O sea que si no, a nosotros nos costaron 10.000 y nos los estamos vendiendo o nos los está recibiendo el dueño del vehículo por 8.000, significa que tenemos una pérdida de los muebles por 2.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos comprando el vehículo nuevo en 16.000, estamos entregando nuestros vehículos nuestros muebles que nos los reciben en 8.000, o sea que debemos todavía 8.000. Por el saldo, o sea, por los 8.000 del vehículo nuevo, se dan 4.000 en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que sacamos de la caja 4.000. Y si compramos el vehículo nuevo en 16, entregamos nuestros muebles en 8, estamos debiendo 8. Damos 4.000, estamos debiendo 4. Entonces, miremos cómo lo respalda. Y el resto lo respalda en una letra. Entonces, tenemos aquí una letra por pagar de 4.000. Y ahí estaremos cuadrados. Menos 10 más 16 serían más 6.000. Menos 4.000 igual a 2.000. Más 4.000 menos 2.000 igual a 2.000. 2.000 aquí, 2.000 aquí. Hasta el momento estamos cuadrados. Y eso es lo que ocurre el 21 de enero. Una letra por pagar a 90 días con intereses del 2% mensual, pagaderos los intereses al final con la letra. Cauce lo correspondiente al 30 de enero. Entonces voy a pintarlo aquí. Estoy diciendo que el 21 de enero quedamos debiendo 4.000 para pagar en 3 meses. O sea, al 21 de enero, al 21 de febrero, al 21 de marzo y al 21 de abril.
Quiere decir que el 21 de abril vamos a devolver los 4.000 que quedamos debiendo. Y nos dice que los intereses que son del 2% mensual pagaderos al final con la letra, significa que todos los intereses de este mes, los vamos a pagar aquí, los intereses de este mes los podemos pagar aquí y los intereses de este mes los podemos pagar aquí. ¿Sí? Entonces, pues yo diría, 4.000 es lo que se debe por el 0.02. Como esto es mensual, que dice que es el 2% mensual, pero pagaderos al final con la letra significa que yo voy a pagar de intereses al día 90 la siguiente suma. 4.000 por el 2% dividido 30 por 90 significa que al final yo voy a pagar de intereses 240. Pero me está diciendo cause lo que corresponde al 30 de enero, porque esto fue el 21 y nosotros estamos al 30 de enero. O sea, que voy a poner que más o menos estamos aquí al 30 de enero. Y recuerden que todos los meses tienen 30 días. Entonces yo les decía, 30 de enero menos 21 de enero, han pasado 9 días, más 1, y yo les decía, el 1 es por el día que me prestan y el día que voy y reconozco o voy y pago. Entonces, eso me daban que hay 10 días. O sea, de aquí a aquí hay 10 días. ¿Qué está diciendo? Que si bien me prestaron el 21 de enero, yo he tenido la plata, los 4.000, por 10 días. Y aunque voy a pagar los 4.000 al final, el 21 de abril, con sus intereses, yo debo reconocer que ya debo 10 días de intereses. Entonces yo decía, 4.000 por el 2% dividido 30 por 10. O podría haber dicho, mire, si 240 es para 90 días, mírenlo, ¿cuánto será para 10 días? Y si yo hago la operación, pues yo diría 4.000 por el 2% dividido 30 por 10 y eso me daba 26.6. Entonces yo les decía, cojan de estos 26.6 y reconozcan que el 21 de enero, perdón, aquí que esto está como fallando, que el 21 de enero, que el 30 de enero, yo tengo 10 días de intereses por pagar por 26.6 y una pérdida. Y esa era la causación. La causación es reconozca un servicio como una pérdida independientemente de que lo haya o no lo haya pagado. Y reconocí la pérdida porque recibí el servicio de 10 días que he tenido la plata y la doble partida es que tengo unos intereses por pagar porque los voy a pagar, los voy a pagar hasta el día 90. Octava transacción. La octava transacción decía lo siguiente. Mercancías que tenían un costo de 16.000 las venden 23.000. Si yo vendo, tengo que sacar las mercancías a lo que me costaron. Entonces, voy a copiar esto y lo vamos a poner aquí. Listo. Mercancías que tenían un costo de 16.000. Entonces yo diría, mercancías
O sea, que dentro de mis saldos de mercancías de 56, miren, lo tiene como dentro de estas 56 hay unas de 16.000 que voy a venderlas. Entonces, mercancías menos 16.000. Las venden en 23.000. Si yo las vendo en 23 y me costaron 16, yo de antemano sé que tengo una utilidad, una ganancia de más 7.000. ¿Sí? ¿Cómo vendí esas mercancías que costaron 16 en 23? O sea, de esos 23 me pagan 14.000 de contado. Entonces, caja más 14.000. Si las vendí en 23 y me pagaron 14, significa que los 9 restantes, porque 9 más 14 da 23, me los están debiendo. Y dice, y el saldo a crédito a 90 días. Entonces, letras por cobrar más 9.000. Menos 16 más 14 menos 2 más 9, 7. Igual a 7, hasta el momento estoy cuadrado. Y dice que esos 3 letras son para cobrar a los 30, 60 y 90 días de igual valor e intereses del 1.5% mensual, intereses cobrados mes vencido con cada letra. Y me está diciendo el ejercicio, mire, de la primera letra ya la pagaron con sus intereses. O sea, ya lo de enero lo pagaron y que de la segunda han pasado 22 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, yo en el momento cero debo 9.000, que voy a pagar en 3 meses. ¿Sí? En 3 letras, que voy a hacer 3 abonos. El primero de 3.000, el segundo de 3.000 y el tercero de 3.000. ¿Sí? ¿Que cómo son los intereses? Dice que son intereses del 1.5% mensual, intereses cobrados mes vencido. O sea, que, perdón, yo no debo, me deben. Entonces, quiere decir que los 3.000 me los pagan el día 30 junto con sus intereses de este periodo, porque son mes vencido. Los intereses del día 30 al 60 me los pagan aquí junto con la segunda letra. Y los intereses junto con la tercera, que son del 1.5% mensual. Entonces, lo primero que deberíamos saber es cuánto voy a cobrar de intereses cada 30 días. Entonces yo diría, y ahí está el concepto clave. ¿Cuánto me debe en el día cero? 9.000. Luego, del día 0 al día 30, el tipo tiene que reconocerme intereses sobre 9.000, porque yo le presté 9.000. Que me vaya a pagar el día 30 3.000 no significa que me deba 3.000. Entonces, del día 0 al día 30 me debe 9.000. Del día 30 al día 60 me debe 6.000. ¿Por qué? Porque me va y me paga estos 3.000. Y del día 60 al día 90 me debe 3.000. Y yo les decía, los intereses se reconocen sobre el saldo de la deuda o sobre lo que me deben. Entonces, ¿cuánto recibiría yo de intereses el día 30? Yo digo, 9.000 por
el 0.015, que es 1.5% dividido 100, dividido 30 por 30. Y en este caso recibo 135. Para el segundo, ya no es sobre 9.000, es sobre 6.000, porque es lo que me debe el hombre, por 0.015 dividido 30 por 30. Y voy a poner aquí. O sea, 75. ¿Sí? Y para el último caso, perdón, por el 1.5, perdón, 90. 90 aquí. Y para el último caso sería 3.000 por el 0.015 dividido 30 por 30, y eso me da 45. Eso es lo que ocurría. Pero el ejercicio me está diciendo, usted ya registró eso, debe 9.000, compró el vehículo, le debe 9.000, vendió la mercancía, pero me dice, la primera letra ya se pagó, ya la pagaron junto con sus intereses. Ah, entonces, ¿qué ocurre en la primera letra? Miren, recibo 3.000 y recibo los intereses. Entonces, a los 30 días, a los 30 días, caja más 3.000 y ya letra por cobrar menos 3.000. Miren, por eso es que yo les digo que a los 30 días ya deben 6.000. 9 menos 3, 6. Recibo los intereses. Caja más 135 y utilidad más 135. Listo. Y me dice que de la segunda letra han pasado 22 días. O sea que de esta segunda yo estoy más o menos aquí. Entonces yo diría, ya el hombre ha tenido la plata estos 22 días más, luego yo puedo reconocer que ya me he ganado estos 22 días, aunque sé que el interés me lo va a pagar al día 60 o 8 días después. Entonces yo diría 6.000 por el 0.015 dividido 30 por 22, o podría haber dicho, si 90, mírenlos, fueron para este segundo mes, que es de 30 días, 90 para 30 días, ¿cuánto será para 22? Y haría, entonces diría, 6.000 dividido 30 por 22 y me da 66. Entonces, ¿qué tendría? Que ya me los he ganado, pero tengo unos intereses por cobrar. Y esa sería la transacción. Novena. Dice, se venden las acciones en compañías asociadas que tiene la empresa en su totalidad por 1.500 de contado. Entonces yo digo, las vendo en 1.500, listo, pero ¿cuánto me costaron a mí esas acciones? Entonces tengo que mirar en los saldos. Y yo decía, en los saldos tengo acciones en compañías asociadas por 1.300. Los estoy vendiendo. Entonces,
Saco las acciones porque ya no las puedo tener. Acciones en compañías asociadas, menos 1.300, porque eso es lo que me costaron en los saldos. Las vendo en 1.500. Y si las vendí en 1.500 y tenían un costo en mis libros de 1.300, significa que me gané 200. Acciones no es nada, será acciones en compañías asociadas. Los nombres de las cuentas son muy importantes y por eso es tan importante tener presentes los saldos que les da el ejercicio. Décimo, dice, paga publicidad por anticipado por 6 meses por 3.000. Si yo pago publicidad, significa que saco de caja 3.000 y tengo un activo a mi favor que se llama una publicidad que voy a poder gozar de ese derecho durante 6 meses. Publicidad pagada por anticipado de más 3.000. Ah, pero está diciendo, mire, de esto ya transcurrieron 15 días. ¿Sí? Está diciendo que de estos 3.000, y lo pinto aquí, que yo en este momento pagué 6 meses de publicidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que cada mes vale 500. 500. Y así. Yo he pagado este derecho por 6 meses. Por 3.000. Pero este derecho ya se ha causado en la mitad. O sea que esto ya se causó. Entonces, la publicidad pagada por anticipado se disminuye en 250 y la doble partida es una pérdida, porque he recibido la publicidad de 15 días. Alguien me hizo esta operación y me dijo, caja menos 3.000, publicidad pagada por anticipado más 250 y una pérdida. Perdón, pérdida de 250 y aquí me pone publicidad pagada por anticipado 2.750. ¿Cuadra el ejercicio? Sí cuadra. Menos 3.000 más 2.750, 250 igual a 250. Sí, pero es que el ejercicio no me está diciendo que yo pagué 2.750 de publicidad. ¿Que me quedó eso? Sí, y ese es el saldo. Y eso es lo que va en el estado de situación financiera. Y ese es el saldo que tendré al final del mes de enero en publicidad. Yo tengo una publicidad de 2.750. Sí, que sale de 3.000 menos 250, pero no está diciendo que yo adquirí 2.750. Y esa sería la transacción de la publicidad. ¿Sí? No entiendo por qué no sé por qué está molestando ¿qué? Este, este concepto aquí. Listo. A ver, ahora sí. Listo. Esa sería la explicación de en el ejercicio.
Había también un tema, un extra, y lo voy a borrar este que era el que no era el correcto. Y había un extra que decía lo siguiente, eran unos bonos. Y decía, en el estado de situación financiera o balance de una empresa, el activo es el doble del patrimonio. Entonces, yo no tenía ni necesidad de saber el tema del estado de situación financiera porque yo sé que es activos es iguales a pasivo y es más patrimonio. Pero habría podido decir que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Y me está diciendo que en esta situación, que en el estado de situación que sabemos que activos están conformados por los pasivos y patrimonios, los activos son el doble del patrimonio. ¿Sí? Entonces, pues pónganle una cifra. Digan, si los activos valen 100, perdón, que los activos son el doble. O sea, si el patrimonio vale 100, por ejemplo, el doble son los activos que vale 200. Entonces, simplemente despejando la ecuación, yo sé que todavía necesito 100. ¿Y qué preguntaba el ejercicio? Decía, ¿los pasivos son iguales al patrimonio? Correcto. ¿El endeudamiento es mayor del total del activo? No, el endeudamiento, que es el pasivo, no es mayor. ¿El patrimonio es menor del total del pasivo? No, es igual. ¿El activo menos el pasivo es menor que el patrimonio? ¿El activo menos el pasivo es menor? No, 200 menos 100 es el mismo y ninguna de las anteriores. Entonces la respuesta era la A. Y el segundo decía, si a usted le han hecho un pago de 40.000 como anticipo de mercancías que valen 100.000, o sea, yo tengo una caja de 40.000, el cliente me ha pagado y tengo un pasivo que podríamos llamarlo un anticipo en ventas o un ingreso recibido por anticipado de más 40.000. ¿Por qué? Mírenlo. Porque está diciendo, si a usted le han hecho un pago de 40.000 como anticipo a un pedido de mercancías que vale 100.000, o sea, yo voy a hacer un negocio y me entregan el efectivo por 40.000, pero yo no he entregado la mercancía. Tengo un pasivo. Le debo esa plata hasta que yo entregue la mercancía. Y de este pedido ya entregó mercancías por valor de 10.000. Entonces yo podría decir, si entregó mercancías, significa que mi pasivo se debe disminuir en 10.000. Ahí vuelve la doble. ¿Cuál sería la doble partida? Pues la utilidad de 10.000, aunque también si yo tejo más profundamente, puedo decir, no, pero es que usted no vende mercancía que le costó 10.000, la venden 10.000. O sea, aquí la mercancía debió salir por un costo menor a los 10.000 para tener una ganancia, pero no pueden ser los 10.000. Pero independientemente del tema, es que el pasivo sí se reduce en 10.000. Tendríamos las siguientes preguntas. En su contabilidad aparecerá un ingreso diferido o un pasivo diferido de 40.000. ¿Eso es correcto? Al inicio sí, pero al final no. En su contabilidad registra ventas por 100.000, no, porque yo ni siquiera he vendido ni entregado mercancía solo por 10.000. Después del registro de estas operaciones tendrá un ingreso por 30.000. No, no es cierto, porque yo solo puedo definir que he ganado lo que he entregado, o sea, los 10.000. ¿Sí? Lo otro que puede decir el ejercicio es, en su contabilidad figurará una cuenta por cobrar por 60.000. No, las cuentas por cobrar no pueden existir porque las cuentas por cobrar surgen
si yo ya he entregado la mercancía y no me la han pagado. Y aquí lo que hubo es un anticipo y una parte que fueron los 10.000 y todavía estoy faltando por entregar 30.000. Y dice, en su contabilidad aparecerá un pasivo diferido por 30.000, eso sí es correcto, porque está diciendo, me dio 40, entregué 10, le sigo debiendo al cliente esos 10, esos 30, hasta que yo le entregue la mercancía. Y eso sería el ejercicio. Muchas gracias.